Gracias. Bien, ¿verdad? Mucha suerte. Gracias. Ah, y también con esto pueden apuntar. Ok. Bueno, buen día a todos. Somos Antonella y Nicolás, residentes de primer año del Hospital Ramos Mejía, y hoy les vamos a presentar nuestro trabajo titulado Diálisis y Unidad Móvil, el reemplazo de un servicio. A medida que vaya pasando las diapositivas, vamos a responder esta pregunta y bueno, van a entender por qué elegimos esta imagen para titular nuestro trabajo. Ahí está. Bueno, para comenzar vamos a repasar brevemente las funciones del riñón. Tiene varias funciones, una de ellas es la excreción de metabolitos y toxinas a través de la orina, el equilibrio de electrolítico y del estado ácido-base, y la regulación de diversos parámetros como el volumen sanguíneo, la tensión arterial y diversos procesos como la hematopoiesis mediante la síntesis de eritropoyetina o el metabolismo óseo mediante la síntesis de vitamina D o la regulación de la excreción de calcio y fósforo. Bueno, vamos a definir lo que es la enfermedad renal, que se produce cuando hay un daño tanto a nivel funcional como estructural y se puede clasificar en injuria renal aguda o enfermedad renal crónica. Bueno, la injuria renal aguda se produce en el transcurso de horas o días y es un proceso reversible que puede evolucionar a un proceso irreversible. Y los criterios de clasificación son el aumento de creatinina sérica bruscamente con respecto a un nivel basal o disminución del volumen urinario por 6 horas. En cambio, la enfermedad renal crónica se produce por un lapso de 3 meses o más y es un proceso irreversible. Algunos de los criterios para clasificarla son la disminución del filtrado glomerular o marcadores de daño renal, como puede ser imágenes, diagnóstico por biopsia, o nosotros desde el laboratorio al ver una proteinuria o albuminuria persistente por 3 meses o más, o un sedimento urinario patológico. Bueno, como ya les mencioné, el riñón tiene múltiples funciones, por lo tanto, ante una enfermedad renal se lo debe tratar por múltiples aristas, y cuando ya no responde a la terapia de primera línea, se debe recurrir a la terapia de reemplazo renal. Como vemos acá, existen 3 posibilidades: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Nosotros puntualmente nos vamos a enfocar en la hemodiálisis porque son los pacientes por los cuales los recibimos en nuestro hospital, en el laboratorio de guardia, y es un tema en el cual empezamos a ahondar al empezar la residencia y nos pareció que era muy interesante poder compartirlo hoy con ustedes. Bueno, es importante que sepamos cuándo iniciar el tratamiento de diálisis. Cuando uno se pone a buscar en las guías, no hay mucho preestablecido, pero por lo que pudimos charlar con los diferentes nefrólogos, se tienen en cuenta distintos criterios, como hipercalemia refractaria al tratamiento, anuria de 24 horas sin respuesta a diuréticos, uremia elevada con efectos a nivel del sistema nervioso central cuando se alcanzan concentraciones de urea superiores a 150 miligramos decilitros, acidosis metabólica sin respuesta secundaria o intoxicación por fármacos. Es importante saber que cualquiera de estos criterios que tomen los médicos para iniciar el tratamiento de diálisis debe estar acompañado de la clínica del paciente. Como ya les mencioné, una uremia muy elevada puede, por ejemplo, traer manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ahora vamos a definir lo que es el procedimiento de la diálisis. Es un procedimiento terapéutico por medio del cual se eliminan sustancias tóxicas del organismo y el exceso de agua. Y lo que se quiere hacer es, entre todas las funciones que mencionamos, son sustituir parcialmente lo que es la filtración. Acá les ponemos una imagen para explicar brevemente en qué consiste este procedimiento, en donde se pone en contacto la sangre con una solución de diálisis, que más adelante vamos a explicar, a través de una membrana semipermeable, y se produce el intercambio de distintos electrolitos o sustancias desde la sangre a la solución de diálisis o viceversa.
Y esto se produce por principalmente dos principios físicos. Uno es la difusión, que es la movilidad de solutos de pequeño y mediano tamaño a través de esta membrana, y el otro es la ultrafiltración, que se produce por la eliminación del agua. Como ya les mencioné, existe una solución de diálisis y tenemos que saber que está conformada por tres componentes: un componente ácido, uno básico y el agua. El componente básico principalmente es el bicarbonato y el ácido está formado por diferentes electrolitos como sodio, cloruro y la glucosa. Acá les mostramos un ejemplo de una solución de diálisis. Como ven, hay diferente concentración de electrolitos. Algunos no cambian su concentración, como es el potasio o el magnesio, y otros sí varían, como es el sodio y el calcio. Algo importante que tenemos que remarcar acá es que existen concentraciones con glucosa y sin glucosa, pero no está recomendado utilizar en las soluciones de diálisis soluciones sin glucosa, debido a que se le puede generar un riesgo de hipoglucemia a los pacientes diabéticos, porque recordando la diapositiva anterior en donde teníamos la sangre en contacto con la solución de diálisis, en un paciente diabético con glucemia elevada va a pasar la glucosa de mayor a menor concentración y se le va a producir esta sintomatología tan grave a los pacientes. Y algo que tenemos que recalcar es que la solución de diálisis tiene que ser personalizada para el paciente en base a sus requerimientos. Bueno, luego de definir el procedimiento lo vamos a clasificar en extracorpórea. Es aquella diálisis que se lleva a cabo fuera del organismo, como vemos al paciente está en un centro de diálisis, o intracorpórea es aquella que se produce dentro del organismo y como vemos a un paciente está cómodamente llevando a cabo su tratamiento en su auto. Bueno, la diálisis extracorpórea, como ya les mencioné, es la hemodiálisis y esta utiliza un dializador y se utiliza para el tratamiento de pacientes tanto agudos como crónicos. Es un procedimiento que se realiza en el hospital, lo cual lleva a mayor dependencia del paciente, del equipo médico, y esto afecta a su calidad de vida. Y luego tenemos a la diálisis intracorpórea o peritoneal, que se lleva a cabo en la cavidad peritoneal del paciente. ¿Cómo ocurre esto? Se inocula la solución de diálisis en la cavidad peritoneal del paciente y el peritoneo actúa como membrana semipermeable y luego esta solución de diálisis se desecha. Se utiliza en el tratamiento de pacientes crónicos y es un procedimiento realizado en el domicilio del paciente, dándole mayor autonomía, como ya vimos en la imagen. Hay que tener en cuenta que este procedimiento lleva una previa capacitación del paciente antes de comenzar el tratamiento en su casa y no puede ser utilizado de por vida porque lleva un desgaste del peritoneo. Entonces se debe alternar entre diálisis peritoneal y hemodiálisis. Y algo que queremos destacar, que es el tratamiento que se utiliza en pacientes pediátricos, porque como ya mencionamos, es un procedimiento que mejora la calidad de vida del paciente. Bueno, hasta ahora Anto les comentó un poco las generalidades de lo que es el tratamiento de diálisis, pero ¿qué es lo que sabemos de la terapia de reemplazo renal a nivel nacional? Todos los años el INCUCAI, en conjunto con la Sociedad Argentina de Nefrología, publican un registro llamado Registro Argentino de Diálisis Crónica, donde se abordan ciertos temas relacionados a esta terapia. Acá contamos con el informe 2022, publicado el año pasado, y queríamos compartir parte de la información que nos pareció importante, como por ejemplo que hay cerca de 30.000 pacientes en la actualidad que se encuentran en diálisis crónica. Y ese mismo año, 7.700 nuevos pacientes ingresaron a lo que sería la terapia de reemplazo renal. Solamente 70 de estos 7.700 lograron acceder a un trasplante renal, que sería la situación ideal. Y otra información que se destaca en este informe es cuáles son las principales etiologías por las cuales los pacientes deben recurrir a este tratamiento. El primer puesto se lo lleva la nefropatía diabética y el segundo puesto la nefropatía isquémica. Recordemos que son patologías que tienen fuerte asociación con comorbilidades muy presentes en nuestra sociedad y que de hecho en los últimos años se encuentran en crecimiento muy marcado. Por otro lado, el INCUCAI cuenta con una base de datos, que acá le dejamos el QR porque si lo quieren ver cómo funciona, donde podemos encontrar la totalidad de todos los centros que se encuentran habilitados, los centros de diálisis en el país. Contamos con 637 centros y solamente un 13% de ellos corresponden al sector público.
Como somos un hospital de Capital Federal, nos vamos a focalizar en lo que es esta región, que cuenta con 57 centros, y solamente un 16% de ellos corresponden al sector público. Acá destacamos algunos de ellos, como por ejemplo los pediátricos, el Gutiérrez, el Elizalde y el Garrahan, que como decía Anto, fundamentalmente se realiza diálisis peritoneal, justamente por el tipo de pacientes que abordan, mientras que el resto de los hospitales en mayor medida van a realizar hemodiálisis, aunque algo que también destaca el informe es que en los últimos años comenzó a implementar en mayor medida lo que es la diálisis peritoneal, como por ejemplo en el Santo Yani y el Hospital Durán. Y obviamente tenemos que destacar al Ergerich en materia de trasplante renal. Todas las condiciones que se encuentran asociadas a los requerimientos que deben cumplir estos centros de diálisis están enmarcadas en lo que es la ley de diálisis, la ley 22.853, donde se van a especificar cuáles son las condiciones a nivel de infraestructura y del personal de salud que se encuentra habilitado para desarrollar su función en estos centros. Y queríamos traer de nuevo este número que a nosotros nos llamó mucho la atención, de que solamente un 16% de los centros de Capital Federal corresponden al sector público. Justamente es un porcentaje del cual nosotros no somos parte, el Hospital Ramos Mejía no forma parte de este número. Y eso nos lleva a pensar en qué es lo que pasa con hospitales como el nuestro, que no cuentan con un centro de diálisis. ¿Qué pasa cuando queda internado un paciente en nuestro hospital y necesita este tratamiento de diálisis? Pero por algún motivo no puede ser trasladado a un hospital que sí cuente con un centro propio. Y en estas condiciones es donde va a actuar la UDAM. ¿Qué es la UDAM? Es la unidad de diálisis aguda móvil, que consiste básicamente en un servicio que lo que hace es brindar este tratamiento de hemodiálisis a aquellos pacientes que se van a encontrar internados en hospitales como el nuestro, que no tiene un centro de diálisis propio. Y además lo que hace es brindar una consulta especializada, justamente porque el equipo de la UDAM está compuesto por una serie de médicos nefrólogos, técnicos, enfermeros técnicos en hemodiálisis, que bueno, pueden asesorar de mejor manera al equipo médico de los distintos hospitales. Actualmente la UDAM cuenta con un total de 8 equipos de diálisis para toda la región y solamente tiene un móvil para hacer los traslados. Em, Comenzó a implementarse a partir del año 2009 y es dependencia de la unidad de nefrología del Hospital Fernández. ¿A quiénes va a estar dirigido este programa? Justamente a los pacientes que se encuentran internados con un proceso renal agudo, como podría ser, por ejemplo, una intoxicación, o los pacientes internados con un proceso crónico con un cuadro renal reagudizado, que va a ser en la mayor parte de los casos. Vale destacar un caso particular que nos comentaba el equipo de la UDAM, es que, por ejemplo, si tenemos un paciente que está en diálisis crónica y debe quedar internado, por ejemplo, por una infección, en esos casos el paciente debe continuar con su tratamiento, obviamente, y la UDAM también actuaría en este caso. Para explicar un poco cómo funciona este programa y destacar ciertos puntos que nos parecían importantes del tratamiento de diálisis, lo vamos a hacer a través de un caso clínico que también nos pareció lo más ameno para este Ateneo. Y todo el circuito de la UDAM parte a partir de un candidato a diálisis, cuando tenemos un paciente que es candidato. Nosotros le vamos a presentar nuestro caso clínico de una paciente de 61 años que ingresa a la guardia por un cuadro de insuficiencia cardíaca. Presenta antecedentes de infarto agudo de miocardio, hipertensión, obesidad, sedentarismo, diabetes tipo 2 y tabaquismo. Destacamos en negrita algunas de ellas justamente por esto que les mencionaba del informe del INCUCAI, que son esas comorbilidades que se asocian a las patologías que nos llevan principalmente a la necesidad de diálisis. Bueno, el laboratorio de ingreso nos muestra en el caso del hemograma una hemoglobina baja con índices hematimétricos normales que nos hablan de una anemia normocítica normocrómica. Por el lado de la química vemos valores elevados de creatinina y urea, tanto también de fósforo y potasio, y valores disminuidos de calcio y sodio. Se le realiza un seguimiento urinario en su ingreso que muestra leucocitos y hematíes mayores a 50 por campo y la presencia de abundantes cilindros hemáticos. Entonces, estos valores tan altos de urea y creatinina, la alteración del perfil fosfocálcico, el seguimiento urinario patológico y la hipercalemia tan marcada, nos están hablando claramente de una enfermedad renal. En cuanto al estado de ácido base, vemos que tiene un pH disminuido y un bicarbonato bajo, que nos dan indicio de una acidosis metabólica. Y dado que ingresó con un cuadro de insuficiencia cardíaca, se le solicita ProBNP, que vemos que está muy aumentado, lo cual es compatible con el diagnóstico que se hizo a su ingreso. Y por otro lado, se le determinó las troponinas que tenían un aumento leve. En este caso, no se asocia su
cuadro cardíaco, sino a la enfermedad renal de base que presenta la paciente, justamente porque la depuración de este anelito se va a encontrar disminuida. Entonces, para terminar de resumir lo que sería su ingreso, la paciente va a quedar internada en la unidad de cardiología con un cuadro cardiorrenal descompensado y vemos que claramente tiene una enfermedad renal crónica a raíz de todos los resultados de laboratorio que les mostramos, y esta anemia normocítica normocrómica y la acidosis metabólica son clásicas de este tipo de enfermedad. Y volviendo a lo que mencionaba antes en un principio, a cuáles son los criterios o recomendaciones para dar inicio a este tratamiento, vemos que cumple con varios de ellos, como por ejemplo la hipercalemia, la uremia elevada, la acidosis metabólica y las manifestaciones clínicas, en este caso a nivel cardíaco. Entonces, dado que tenemos una paciente claramente con una enfermedad crónica, renal crónica, en un estadio muy avanzado que no responde a los tratamientos de primera línea, en esos casos se va a solicitar la asistencia del UGAM. Sin embargo, antes de que este servicio pueda ejercer su función, se tienen que garantizar ciertos puntos, como por ejemplo, un acceso vascular. ¿Por qué es necesario un acceso vascular? Básicamente, durante el proceso de hemodiálisis se manipula un volumen muy grande de sangre, por lo cual cualquier vena o arteria colapsaría. Entonces se tiene que generar un vaso de mayor calibre que pueda soportar este paso de sangre. Dentro de los disponibles que tenemos la fístula arteriovenosa, que consiste en la conjunción de una arteria con una vena, el injerto arteriovenoso, que en ese caso se utiliza un conector sintético que une ambos vasos, y por último un catéter, que es el que se encuentra reservado para el caso de urgencia, así puede ser tanto femoral como yugular. Entonces, idealmente para los pacientes en estadios crónicos o en tratamiento crónico, se va a utilizar fístula o injerto, y siempre en el caso de pacientes en tratamiento agudo, se va a utilizar catéter. Como la UDAM se rige bajo este esquema de diálisis aguda, va a utilizar catéter, y en el caso de nuestra paciente se le realizó un catéter a nivel yugular. Otra de las cosas que solicita el servicio es una serología. Se pide para hepatitis B, hepatitis C y HIV. Esto no solamente es para los cuidados que tiene que tener obviamente el personal médico, sino también para evaluar cómo se van a administrar en relación a los equipos de hemodiálisis. En el caso de nuestra paciente fue no reactiva para todos ellos, y hay que destacar que durante este procedimiento, en cada sesión se utilizan filtros descartables. Estos filtros son básicamente la membrana semipermeable que se coloca dentro del dializador que les mencionaba antes. Una vez que finaliza la sesión, se descarta. Y en el caso de los pacientes que presentan serología reactiva, en esos casos el equipo va a quedar reservado exclusivamente y únicamente para este tipo de pacientes. Es decir, que si tenemos un paciente en estas condiciones, el equipo va a llegar al hospital y se va a quedar ahí hasta que el paciente finalice con ese tratamiento. Esto también tiene su paralelismo en lo que sería la diálisis crónica, en un centro de diálisis, digamos, común, donde existen equipos ya destinados a este tipo de pacientes, en una región separada, digamos, de resto. Y esto es algo que también está enmarcado en la ley que les mencionaba anteriormente. Y por último, lo que se hace es solicitar un laboratorio prediálisis. Se pide un hemograma, una rutina de química con glucosa, urea, creatinina, ionograma, perfil fosfocálcico, estado ácido-base y en ocasiones coagulograma. Este es el laboratorio prediálisis que elegimos para mostrarles de nuestra paciente. Vemos que continúa con esta acidosis metabólica marcada. Los niveles de potasio aumentaron significativamente desde su laboratorio previo a 7,6, y los valores de creatinina, urea y fósforo aumentaron también significativamente. Bueno, entonces, como ya mencionó Nico, luego de que, tenemos un paciente candidato a diálisis internado y se requiere la asistencia de la UDAM, una vez que se tiene el acceso vascular, la serología y el laboratorio prediálisis, va a comenzar la sesión de diálisis propiamente dicha. Para recordar nuevamente y que se lleven este concepto de la diálisis, de la hemodiálisis, como ya les mencioné, que utiliza un dializador, tenemos que saber que la sangre del paciente va a ingresar por ahí, por el lado superior del dializador, y se va a producir un intercambio de la sangre con la solución de diálisis, como vimos en las primeras diapositivas, mediante una membrana semipermeable, que justamente va a hacer estas fibras huecas, y luego la solución de diálisis usada va a ser descartada y la sangre depurada va a volver al paciente. Como ya mencionó Nico, los filtros que están dentro del dializador son descartables. ¿Qué tenemos que saber de la duración de una sesión de diálisis? Hay diferencia entre un paciente en estado crónico y un paciente agudo.
Un paciente crónico va a requerir una sesión de diálisis más extensas, que van a ser de 4 horas promedio y pueden ser hasta 3 veces por semana, justamente porque al ser un paciente crónico, sus niveles, por ejemplo, de urea están elevados crónicamente y el cuerpo como que ya se fue adaptando a esos niveles. En cambio, a un paciente agudo se le tiene que hacer sesiones de diálisis más cortas, en 1 o 2 horas promedio, y justamente son estos los pacientes que van a ser tratados con la unidad de diálisis aguda móvil. Algo que tenemos que saber es que la primera diálisis que va a llevarse a cabo en el paciente va a ser de menor duración para evitar descompensaciones como hipotensión, vómitos y mareos. Esto es así porque como es un paciente agudo, bruscamente le subieron estos metabolitos como la urea, la creatinina, el fósforo, y no se los podemos disminuir bruscamente por toda la sintomatología que le generaríamos. Acá les mostramos una sesión de diálisis con una solución de diálisis ideal para nuestro paciente. Como ya les mencioné muchas veces, la solución debe ser personalizada al paciente, pero esto muchas veces no ocurre porque hay que utilizar la que se encuentra disponible en el hospital. Entonces, si tuviéramos una solución de diálisis acorde a nuestra paciente, veríamos cómo tanto la urea, la creatinina o el fósforo pasan directamente desde la sangre a la solución de diálisis mediante esta membrana semipermeable, y tenemos electrolitos como, por ejemplo, el sodio, que pasan desde la solución de diálisis a la sangre para corregir la hiponatremia de la paciente. Y vemos el caso de la glucosa, en el cual se tiene que generar, tiene que ser una solución con glucosa para que se pueda generar un equilibrio y no se pase toda la glucosa desde la sangre a la solución de diálisis. Bueno, también tenemos que saber que durante la sesión se pueden utilizar anticoagulantes. ¿Por qué se utilizan? Para prevenir principalmente la coagulación de la sangre en el filtro y que esto reduzca la permeabilidad de la membrana, y así poder alcanzar una adecuada calidad de la diálisis. ¿Cuáles anticoagulantes se utilizan? La heparina y el citrato. Nosotros tenemos que saber que cuando se utiliza heparina no fraccionada, que es la que está más comúnmente disponible en el hospital, podemos recibir en el tubo de coagulograma un APTT muy prolongado o incoagulable, y tenemos que saber que puede deberse, si es un paciente que está en diálisis, a esto, al uso de anticoagulantes. Otra recomendación que hay para el caso de la diálisis no solo es el tiempo de la sesión, sino también si se utiliza o no anticoagulantes, y esto también difiere en pacientes crónicos o agudos. En pacientes crónicos, como ya mencionamos, como son sesiones muy extensas, se debe sí o sí utilizar anticoagulante. En cambio, en pacientes agudos, al ser sesiones más cortitas, se puede y se recomienda no utilizar anticoagulante, y justamente, como seguimos mencionando, son los pacientes de la UDAM. También tenemos que mencionar y no dejar pasar las complicaciones que pueden suceder durante el proceso de diálisis. Por mencionar algunas, podemos tener complicaciones cardiovasculares, complicaciones neuromusculares, y en esta nos vamos a detener un minuto para explicar el síndrome del desequilibrio. En un paciente que debe ser sometido a un procedimiento de diálisis, va a tener elevada en plasma la urea. Entonces, si se lleva a cabo una sesión de diálisis con un tiempo muy prolongado o un flujo muy elevado y no controlado, lo que se va a producir es la disminución rápida y abrupta de la urea plasmática, generando un plasma hipotónico. Y esto lo que va a ocurrir es que haya un pasaje de agua desde el plasma a las células del sistema nervioso central por ósmosis, generando el desarrollo de edema en pacientes agudos. Por lo tanto, nosotros desde el laboratorio tenemos que estar muy atentos a las fluctuaciones abruptas de urea y electrolitos. Otra complicación que se puede presentar durante la sesión de diálisis es las hematológicas. Como ya mencionamos, en estos pacientes no es recomendado utilizar anticoagulante, pero como sabemos que son pacientes internados, muchas veces van a estar en tratamiento profiláctico con heparina. Entonces, si además durante la sesión de diálisis se le agrega una dosis de anticoagulante, vamos a poderle producir al paciente hemorragia. Después tenemos complicaciones pulmonares, infecciones que pueden ser en el sitio de acceso, por ejemplo, en el caso de la hemodiálisis, puede ser una peritonitis en el caso de la diálisis peritoneal o una infección sistémica en casos más graves. Entonces, para evitar estas complicaciones, se deben tener diferentes precauciones durante la sesión. Por ejemplo, monitorearle constantemente al paciente la presión arterial, el uso correcto del anticoagulante,
regular el flujo de la diálisis, seleccionar la solución de diálisis adecuada para el paciente y obviamente una limpieza del acceso vascular. Luego de esta sesión de diálisis, entonces se va a pedir un laboratorio postdiálisis. ¿Y cuándo se va a pedir? 2 horas después de la sesión aproximadamente. ¿Por qué se tiene que esperar este tiempo? Porque se sabe que transcurrido estas 2 horas se alcanza un equilibrio hemodinámico y se puede medir realmente si el proceso de diálisis surtió efecto en el paciente o no. Bueno, como vemos, acá comparamos el laboratorio prediálisis que ya mencionamos con el postdiálisis y vemos que la paciente corrigió su acidosis metabólica. Vemos que el potasio disminuyó a valores normales y los metabolitos como creatinina, urea y fósforo disminuyeron. Como vemos, no disminuyeron dentro de los valores de referencia, pero esto es esperable porque es un paciente que bruscamente aumentó sus niveles y no se los puede, como ya mencionamos, no se los puede bajar tan rápido, y al ser una paciente internada va a requerir múltiples sesiones de hemodiálisis para poder seguir disminuyendo estos parámetros. Bueno, entonces tenemos este laboratorio de postdiálisis, pero ¿cómo sabemos si verdaderamente la sesión de hemodiálisis fue verdaderamente efectiva? Entonces, para responder esta pregunta tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es la diálisis aguda y la diálisis crónica. Dentro de los parámetros no bioquímicos que utilizan los médicos para evaluar esto, en el caso de la diálisis aguda utilizan el balance hídrico. ¿Esto qué quiere decir? Que a los pacientes que se encuentran internados se les informa al equipo de la UDAM cuánto líquido se les fue transfundiendo en los días previos y se busca que luego de la sesión se elimine ese mismo volumen de líquido. En el caso de los pacientes en diálisis crónica se evalúa el peso pre y postdiálisis, es decir, que se pesa el paciente antes y después de la sesión. Se busca mantener un peso relativamente estable entre sesión y sesión y con eso se van guiando. Y dentro de lo que nos compete a nosotros, a nivel bioquímico, en el caso de la diálisis aguda, se busca una disminución del potasio. ¿Por qué es esto? Justamente porque el potasio, el aumento de sus niveles, se asocia a las complicaciones más agudas a nivel cardíaco y de mayor gravedad. Acá, a propósito de esto, les mostramos la evolución de los niveles de potasio de nuestra paciente y vemos con cada una de las flechas, cada una de las intervenciones que tuvo la UDAM, es decir, cada una de las sesiones de hemodiálisis que tuvo a lo largo de su internación en el hospital. Y vemos que luego de cada sesión se observa una bajada, una disminución bastante marcada de los niveles de potasio. En el caso de la diálisis crónica, el analito que se utiliza para monitoreo y evaluación de la eficacia es la urea. Existen distintas tasas, pero la recomendada es el índice urea, o conocido más universalmente como KTB. Sin embargo, no siempre es del todo accesible para realizar su cálculo porque se suelen necesitar ciertos parámetros más técnicos de la sesión de hemodiálisis que no siempre se encuentran disponibles. Entonces está el método alternativo, que es el porcentaje de reducción de urea o PRU, donde solamente necesitamos la urea prediálisis y la postdiálisis. Acá les mostramos la evolución de los niveles de urea a lo largo de la internación y vemos también el mismo patrón que luego de cada sesión de hemodiálisis se observa esta disminución de los niveles. Pero al ver la creatinina también vemos que luego de cada sesión de hemodiálisis pasa lo mismo, o sea, está este patrón de serrucho bastante clásico de lo que sería la diálisis. Y esto nos llevó a preguntarnos por qué todas las tasas que existen para la evaluación de los pacientes en diálisis crónica apuntan a la urea, pero no utilizan la creatinina si también vemos este mismo patrón. Y la realidad es que el parámetro que sí tiene valor clínico para estos pacientes es el aumento de la urea. Entonces, por eso se utiliza este analito, ya que es el que se asocia a una clínica más grave, como por ejemplo la encefalopatía urémica. Entonces, para resumir esto, tenemos que los pacientes en diálisis aguda, como puede ser en el caso de la ODAM, vamos a esperar una disminución, según lo que nos mencionaron los nefrólogos, de alrededor de 2 milicavalentes litros de potasio por cada sesión. Y en el caso de la diálisis crónica, esperamos un KTB mayor a 1,2 o un PRU mayor al 65%. Otra pregunta que nos surgió con Anto haciendo este Ateneo es por qué en el caso de la diálisis aguda no se usa la urea. Y la realidad es por esto que les venía contando Anto a lo largo del Ateneo, es que si nosotros buscamos un PRU mayor al 65% y queremos generar esa disminución de urea en un paciente agudo, le estaríamos generando inevitablemente una complicación muy grave y severa para el paciente. Entonces,
el analito que utilizan de guía los médicos es la disminución del potasio. Volviendo a lo que es nuestro caso clínico, la paciente estuvo cerca de 3 meses internada en el hospital y durante ese periodo se le pudo realizar una biopsia renal donde se confirmó el diagnóstico de nefropatía diabética tipo 3. Recordemos que esta es la primera causa por la cual los pacientes derivan en este tratamiento. Y paralelamente, a lo largo de su internación, se la trató para la anemia y más como un dato de color, es compartirles que el equipo de hemoterapia trabaja con la UDAM para realizar las transfusiones de glóbulos rojos. Es decir, que se anexa el hemocomponente que se le tenga que pasar al paciente al equipo de hemodiálisis y durante esa misma sesión se le realizan las transfusiones. Obviamente, en paralelo se la tuvo que tratar con eritropoyetina, que justamente es la causa de esta anemia debido a esta enfermedad renal de base que presenta, y en conjunto con ácido fólico. Les mencionaba que estuvo 3 meses internada y a lo largo de ese periodo tuvo una serie de complicaciones bastante importantes que fueron secundarias a la internación, como múltiples infecciones a nivel intrahospitalario. Y si bien la paciente fue estabilizada en lo que respecta a su cuadro cardíaco por el cual ingresó, pocos días después de su ingreso, debió permanecer internada justamente por este requerimiento de hemodiálisis, o sea, no se podía dar de alta hasta que pueda finalizar con ese tratamiento, que iba a ser lamentablemente nunca hasta el momento. Entonces esto nos lleva a la principal problemática que de hecho nos compartía el equipo de la UDAM, es la internación crónica que tienen estos pacientes por requerimiento de hemodiálisis. Y dentro de las alternativas que tenemos tras la estabilización de estos pacientes, nos propusimos esos 3 casos, como por ejemplo un paciente que resuelva su cuadro renal, es decir, un cuadro renal agudo, entonces recibe el alta sin requerimiento de diálisis, justamente porque en este caso sería algo reversible. Un paciente que no resuelva su cuadro renal y deba ser derivado a un centro de diálisis más cercano con el fin de continuar con su esquema de diálisis crónica. Y por otro lado, el caso particular que les mencionaba de un paciente que resuelve su cuadro agudo y en el caso de que ya esté en tratamiento de diálisis crónica, simplemente va a retomar ese esquema habitual que ya presentaba. El caso de nuestra paciente es el segundo, considerando que se trata de una paciente con una enfermedad renal crónica en estadio avanzado, debe continuar con su esquema de diálisis crónica hasta eventualmente recibir un trasplante de ser posible. Y en ese caso se le consiguió lugar en el Hospital Argerich, donde hasta el día de hoy continúa con su tratamiento. Y algo a destacar es que estos pacientes no pueden ser dados de alta hasta no tener asignado un centro de diálisis más cercano posible a su domicilio. Entonces, por eso la paciente tuvo que estar internada tanto tiempo en nuestro hospital. Entonces, para ir cerrando, vamos a responder esta pregunta que nos hacíamos en un principio. ¿La unidad de móvil va a reemplazar un servicio? La realidad es que, como vivimos con esta paciente, no. Pero no podemos dejar de destacar que se trata de una herramienta tanto temporal como transitoria e indispensable para el abordaje de este tipo de pacientes que se encuentran internados con requerimiento de diálisis en hospitales que no cuentan con este servicio. Y justamente por eso decidimos representarlos con un salvavidas, porque si no existiese este servicio, la realidad es que quedarían a la deriva. Y como conclusiones queríamos destacar ciertos puntos que nos parecían importantes que se lleven de este Ateneo para su trabajo diario, como por ejemplo saber las generalidades mínimas de este tratamiento, en qué consiste, cuáles son las variables, por qué es necesario realizarlo. Saber que si bien en el caso de la diálisis aguda no existen un consenso actualmente, sí hay valores críticos de decisión médica por las cuales los médicos se guían para dar inicio a esta terapia. Considerar a la diálisis en sí como una causa de la variación de parámetros en un laboratorio pre y postdiálisis que tal vez en muchos casos se nos pasa y no lo tenemos en cuenta como una posibilidad. Tener en cuenta que durante este procedimiento se pueden utilizar anticoagulantes y eso nos puede llegar a explicar valores en un laboratorio postdiálisis en un coagulograma, por ejemplo. Y saber que este procedimiento genera fluctuaciones de analitos y en el caso de ser muy abruptas nos va a llevar a complicaciones muy severas y a eso tenemos que estar atentos desde el laboratorio. Y además que estas fluctuaciones en menor medida obviamente se utilizan para el monitoreo y evaluación de la calidad del tratamiento. Y por último, dar a conocer la existencia de esta unidad de diálisis móvil, que la realidad es que cuando lo fuimos comentando en nuestro laboratorio, en el hospital, mucha gente no sabía que existía y sin embargo cumplen un rol muy importante, más allá de los pocos recursos que tiene y el poco personal. Esta es la bibliografía.
Y muchas gracias por escucharnos, gracias a nuestros compañeros de la RESI por acompañarnos en todo esto, al laboratorio y particularmente al equipo de la UDAM que nos ayudó un montón en la confección del Ateneo y nos contestó todas las preguntas que teníamos a toda hora con muy buena onda. Sí. Así que muchas gracias. Bien, gracias.